Hermanos y amigos, hoy nos corresponde ver el último yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan. Y quiero que imaginen en este momento una vid artificial o una planta artificial. Ahorita están de moda. Parecen reales, con hojas verdes, con racimos incluso colgando, pero si te acercas descubres que son de mentira, que no hay vida, que no hay savia y que no hay fruto que pueda alimentar, o ese fruto no puede alimentar absolutamente nadie. Así es la vida espiritual de muchos. Todo parece bien por fuera, todo parece bien, pero asisten a una iglesia, usan un lenguaje religioso, tienen una moralidad puede decirse aceptable, incluso participan en actividades de la iglesia, pero por dentro están desconectados de la vid verdadera, de la fuente de la vida espiritual que es Jesucristo. La imagen de la vid no era nueva para los oyentes de Jesús. En el Antiguo Testamento, Israel fue llamado la vid de Dios. El salmista en Salmo 88 dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Pero también el profeta Isaías describe a Dios como el viñador que plantó una vid, la cuidó con esmero y cuando buscó uvas encontró que no eran uvas dulces, sino uvas silvestres y amargas. Jeremías en el capítulo 2, versículo 21 también lamenta: yo te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento degenerado de vid extraña? Así que, para poder entender la expresión de Cristo, tenemos que entender que Israel era la vid en el plan de Dios, pero falló. Y tenía toda la apariencia de piedad, pero no tenía el fruto de Dios. Así que fue entonces cuando Cristo vino y declaró: yo soy la vid verdadera. Y Él es enfático en decir que no es una mejor vid, sino que es la genuina, la real, la perfecta, la vid que cumple lo que la vid de Israel no pudo cumplir. Es así que el mensaje de este pasaje es claro: sin Cristo no hay vida. Y estar sin Cristo es imposible que des fruto, que glorifique a Dios. Es como una rama que está separada de la vid y está condenada entonces a secarse y a ser quemada. Pero hoy quiero invitarte a examinarte con sinceridad, con honestidad. No te preguntes si asistes a la iglesia o si tienes algún tipo de moralidad. Pregúntate realmente: ¿estoy verdaderamente unido a Cristo por fe? Hoy veremos cómo esta metáfora del Señor nos muestra quién es Cristo, quiénes somos nosotros, quién es el Padre y cuál es nuestro llamado. Así que vamos a seguir el flujo del pasaje de la expresión de Cristo para entender 6 verdades centrales que Jesús nos enseña allí. Vamos a ver quiénes son los sujetos que hacen parte, o las partes que involucran esto. Hay una vid, hay un pámpano, hay un viñador, pero también hay una acción. Empecemos como primera realidad o primera verdad, la vid verdadera versus o en contraposición de la vid antigua. Por favor, acompáñenme al profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 21. También vamos a tener paralelamente el profeta Isaías, capítulo 5, del 1 al 7. Versus Juan 15, versículo 1. Jeremías 2, 21 dice: te planté como vid escogida, como simiente verdadera toda ella. Como pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña. Isaías también, en el capítulo 5, del 1 al 5, nos describe a Israel como una vid de la que Dios esperaba ver fruto. Dice el Señor, vaya por favor a Isaías. Bueno, vamos a leerlo todo. Sí, Isaías 5 del 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre.
y echó también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? ¿O en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Como un primer subpunto de esta comparación de la vid antigua versus la vid verdadera, en el Antiguo Testamento Dios plantó a Israel como su vid escogida. Y el salmista describe poéticamente cómo el Señor hizo venir una vid de Egipto, y cuando la hizo venir de Egipto la plantó en una tierra prometida. Y el viñador expulsó a todos los enemigos de esta nación para que esta viña o esta vid creciera. El cuidado divino fue perfecto. Dios dio tierra fértil, Dios dio protección y provisión de lluvia para que esta planta creciera. Sin embargo, el resultado fue decepcionante. Isaías, como bien lo vimos, relata que el Señor buscó uvas buenas de esta vid y encontró uvas amargas. Y Jeremías recoge de nuevo el lamento. ¿Cómo te me has vuelto, sarmiento degenerado? Rael comenta lo siguiente: por siglos Israel creyó que su conexión con Abraham y con las ordenanzas les garantizarían la vida. Pero un árbol muerto, por más que esté en una viña, sigue muerto y no tiene vida en sí mismo. Así que, ¿qué podemos aprender de esto? Muchos hoy repiten el error de Israel. Confían en su trasfondo cristiano, o confían en que pertenecer a una iglesia o a una herencia familiar les va a garantizar la vida. Pero esto no es así. Hoy aprenderemos que la vida espiritual no se hereda, sino se recibe únicamente en Cristo. Pero, ¿qué podemos ver adicional a la vida verdadera versus la vida antigua? Bueno, Cristo es el cumplimiento y la realidad. Debemos empezar hablando de la palabra que usa el apóstol Juan aquí cuando dice verdadera. La palabra traducida verdadera es alite, que suele significar genuino, real, definitivo, que corresponde a una realidad última, en contraste con lo que es aparente o preparatorio. Esta palabra, veamos su declinación, porque es muy importante. Analizar las palabras de Cristo implican preguntarse cómo, cuándo, qué, a quién. La declinación de esta palabra es femenina, nominativa singular, del adjetivo verdadero. Esta declinación nos hace concluir que no es una mera palabra incidental, es decir, Él está describiendo una cualidad esencial de la vid. Cuando Cristo usa esta palabra, no la usa con un propósito predicativo, porque hubiera dicho la vid es verdadera. Cristo usa un propósito identificativo, lo cual podríamos transliterar que dice: yo soy la vid, la verdadera. Así que esta palabra es usada también en otros textos, como cuáles: la luz verdadera, en Juan 1 al 9, como el pan verdadero, Juan 6:32, como los adoradores verdaderos, Juan 4:23, como el Dios verdadero, Juan 17:3, 1 Juan 5:20. Cuando Jesús dice yo soy la vid verdadera, está afirmando que Él es el cumplimiento de lo que Israel prefiguró. La vida antigua era tipo y sombra, pero Cristo es la sustancia. Todo lo que Dios esperaba de la viña, Jesús lo cumple perfectamente. ¿Qué esperaba ver Dios de esta viña que Él plantó? Él esperaba ver justicia, obediencia, fruto abundante. Jesucristo lo encarnó en sí mismo. Matthew Henry dice: la vida antigua era tipo y sombra, pero Cristo es la vid verdadera, en quien todo se cumple. Así que la salvación no está en un sistema, ni en un conjunto de ritos, sino en una persona viva que se llama Jesucristo. Y unirse a Cristo es más que tener información sobre Él. Unirse a Cristo es recibir su vida y recibir su gracia. ¿Qué otra tercera realidad podemos desprender de la vida verdadera y la vida antigua? El contraste entre símbolo y sustancia. Mira que dice Colosenses 2:17.
Colosenses 2:17 dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El apóstol Pablo nos enseña que las sombras apuntaban a la realidad que es Cristo. Aferrarse a la sombra o Israel es rechazar la sustancia, y rechazar la sustancia es perderlo todo. Un sistema religioso sin Cristo es como una vid de plástico. Parece real, pero no nutre ni salva. Así que evalúa si tu fe descansa en rituales, o en tradiciones, o en costumbres, o si tu fe está enraizada en Cristo mismo. Solo Cristo puede dar vida y fruto verdadero. Así que para finalizar, podemos ver que si la vida antigua fracasó y Cristo es la verdadera, entonces necesitamos entender qué significa que Él sea la fuente misma de toda espiritual, lo cual nos lleva al segundo gran punto: Cristo como vid. Y Cristo como vid, enfatizamos que Él es la raíz de la vida. Juan 15:1 lo relata y Colosenses 2:19 también, como lo leímos anteriormente. Pero leámoslo. Colosenses 2:19 dice: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Así que la Biblia es clara. Como primero, desprendido de que Cristo es la vid, veamos que toda vida o la vida solo procede de Él. Cuando Jesús se presenta como la vid verdadera, Él está declarando que toda vida espiritual auténtica fluye únicamente de Él. La savia, la cual presupone o es la imagen de la gracia y el poder espiritual, no brota de las ramas. La savia brota únicamente de la raíz. Sin la vid, las ramas entonces se van a secar. Un teólogo expresó así: fuera de Cristo no hay vida más que la natural, que es vana. Jesucristo es el manantial de la vida eterna. Cierro la frase. La Biblia enseña que sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Eso lo dice Efesios 2:1. Pero esto significa también que podemos tener actividad religiosa. Eso significa también que podemos tener una moralidad externa, que podemos tener una apariencia de piedad, pero sin la vida que Cristo da estamos espiritualmente muertos. Y estamos condenados a secarnos y a fracasar en el intento. De que Cristo es el único dador de la vida, podemos aplicar para nosotros lo siguiente: no busques fuerza espiritual en tu carácter, no busques la fuerza espiritual en la disciplina, o en experiencias pasadas, o en victorias pasadas. La vid verdadera o la vida verdadera no brota de ti, sino de Cristo. La dependencia total de Él no es debilidad, sino la única fuente de verdadera fortaleza. Cristo como vid verdadera, entonces, es el dador únicamente de la vida, pero segundo, hay una conexión inevitable, y es la unión vital y constante que Él tiene con los frutos que da. La unión con Cristo no es una conexión ocasional, sino que es continua y es viviente, tan real como la de la rama con la vid. Esto significa que la vida espiritual no es un evento puntual. La vida espiritual y la vida de piedad o la vida eterna no es solo un acto, sino es una relación constante. Las ramas, entonces, no reciben savia solo el domingo en culto. Las ramas no reciben la savia solo en los cultos de oración o en las conferencias, cada 2 veces al año. Las ramas reciben savia de la vid en todo momento, y si la conexión con la vid se corta, entonces la rama va a morir rápidamente. Tu comunión con Cristo es diaria, es íntima, es perseverante, o es intermitente, o es superficial. En Juan 15:4 Jesucristo nos enseña que la vitalidad espiritual se mide por la constancia en permanecer en Cristo. Pero ¿qué tercera realidad podemos desprender de que Jesucristo es la raíz de la vida? Bueno, que solo hay suficiencia absoluta de Cristo. Colosenses 2:10 el
apóstol afirma, vosotros estáis completos en Él. Así que no necesitamos añadirle nada a Cristo para tener vida plena. Él no solo inicia la vida espiritual, Cristo la sostiene, la nutre, la perfecciona. Henry describe, Cristo no solo da la vida, sino que la sostiene y la aumenta. Así que mezclar la confianza en Cristo con la confianza en nuestras obras o méritos es como pretender que la rama se alimente sola. Solo Cristo es suficiente para salvarnos y para santificarnos y sostenernos hasta el fin. Si Cristo es la raíz de la vida, entonces debemos considerar quiénes somos nosotros en esta relación. Las ramas, entonces, somos nosotros las ramas que dependen totalmente y únicamente de la vid. Pero antes de llegar a este tercer punto, quiero que analice lo siguiente. Cuando el Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera, Él quiere que entendamos que Él es el cumplimiento de todo lo que la vid de Israel prefiguraba. Él es el único en quien se halla la vida que es real, la única fuente de toda gracia y el único medio por el cual las almas de los hombres pueden recibir alimento espiritual. Todas las demás vías de vida, todas las vid falsas que se puedan presentar son ilusorias y van a dejar al hombre sin fruto. Como tercer punto, entonces, veamos que no solo hay una vid, sino que hay ramas. Como tercer gran punto, vemos nosotros los creyentes como ramas. ¿Esto qué quiere decir? Que existe una unión y dependencia vital. Lea por favor Juan capítulo 5 del 4 al 5, lo que Cristo dice acerca de no solo la relación que tiene la vid con las ramas, sino de qué se trata esto. 4 y 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que el Señor Jesucristo en esta relación nos está mostrando tres realidades importantes. La primera es que está diferenciando en que hay ramas vivas y ramas muertas. Jesús distingue entre ramas que están unidas vitalmente a la vid, pero también está distinguiendo en que hay unas ramas que no están conectadas con Él. La diferencia no siempre es visible de inmediato, porque una rama muerta puede permanecer unida físicamente por un tiempo, pero sin la savia nutriéndola, su muerte va a ser inevitable. Rael advierte, la apariencia de religión sin unión con Cristo es engañosa, pero también es peligrosa. Cristo nos quiere enseñar algo haciendo la diferenciación entre ramas vivas y muertas, y es que tú puedes participar activamente de actos moralmente correctos. Puedes también participar activamente de la iglesia. Puedes ayudar incluso a un ministerio, pero también puedes conocer doctrinas y puedes mostrar una moralidad aceptable no solo ante las personas de la iglesia, sino ante tu vecino, ante tu prójimo. Puedes hacerlo, pero si no recibes vida de Cristo, todo eso es apariencia y a lo largo te vas a marchitar. Los fariseos del tiempo de Jesús son un claro ejemplo de esto, y es que ellos conocían la ley mejor que nadie, vivían y morían por la ley, pero rechazaron al dador de la vida. Mira lo que dice Juan 5:39 al 40, es una paradoja. Se supone que las personas que ponían la ley sobre su corazón de una manera tan intensa, podríamos concluir que de pronto ellos hubieran llegado a las mejores conclusiones. Pero mira lo que advierte Juan 5 del 39 al 40. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Dejemos hasta acá. Los fariseos entonces confundían su actividad religiosa con espiritualidad. Los fariseos confundían tradición con vida espiritual genuina, pero no es algo que solo le puede pasar a ellos, nos puede pasar también a ti y a mí. La pregunta verdadera es, ¿fluye la vida de Cristo en nosotros por medio de la unión real y personal con Él, o somos solo apariencia? ¿Qué segunda realidad podemos ver de la dependencia vital de nosotros como ramas? Y es que tenemos dependencia total para fructificar. No solo es estar vivos, es dar fruto. Jesús es categórico y Él dice en el versículo 5 de nuestro texto, separados de mí nada podéis hacer. Él no dice, separados de mí pocas cosas podéis hacer. Y tampoco dijo, separados de mí menos cosas van a poder hacer. Él subraya que nada se va a poder hacer. Así que este énfasis de Cristo en sus palabras subraya que la capacidad de producir fruto espiritual no viene de tu esfuerzo, no viene de ti, incluso no viene de tu hermano o de tu líder religioso, de tu pastor o de tu maestro. La capacidad de producir fruto viene únicamente de la vida de Cristo fluyendo en nosotros. Así que no podemos producir ni una hoja de santidad sin Cristo, diría Matthew Henry. Podemos generar actividad religiosa, podemos hacer muchas obras externas, pero sin Cristo no habrá fruto con valor que es eterno. El apóstol Pablo lo confirma en 2 Corintios 3:5. Él dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, porque nuestra competencia proviene de Dios. Entonces él dice que su competencia no era él porque él era un conocedor de la ley, o porque él era un conocedor de las tradiciones judías, o porque era el fariseo de fariseos. La competencia de Pablo y el poder y la gracia que él tuvo de Dios fue únicamente por el don y por la vida de Cristo que fluía en él. Y en los apóstoles, porque habla de nosotros. Así que reconocer esta verdad, querido amigo y hermano, nos libra de dos extremos. El primero es el orgullo espiritual. El orgullo espiritual que nos hace pensar o que nos hace confiar en nosotros mismos. Pero también esta verdad de Cristo nos libra de la desesperanza, que olvida que Cristo es suficiente. Así que, querido hermano, la dependencia a Cristo no es debilidad. La dependencia de Cristo es la condición normal de toda rama que está viva. Tercera realidad que podemos desprender de la unión de Cristo, de nosotros como ramas, y es que la permanencia es la evidencia de la vida. Una unión genuina con Cristo no es esporádica ni es pasajera. El apóstol Juan escribe en 1 Juan 2:19, algo lamentable, algo muy triste. Él dice, muchos que compartieron el ministerio con él, que profesaron fe a Jesucristo, que lucharon por expandir el evangelio, pero mira lo que él dice de ellos, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Esto indica que la perseverancia distingue a los verdaderos creyentes. Estamos viendo este punto de la diferencia también de las ramas verdaderas, de las que no son verdaderas. Así que la permanencia es esa diferencia, esa distinción. No es el comienzo, dice Israel, sino el perseverar lo que prueba la unión. Permanecer significa continuar en comunión. Perseverar significa continuar en obediencia. Perseverar significa continuar en confianza. Si una rama deja de recibir vida, ¿qué va a pasar? Pronto se va a secar. Por muy buena que haya sido su apariencia inicial, va a morir. Así que la perseverancia no es lo que nos salva, pero es la evidencia de que hemos sido unidos a Cristo, de verdad. Por eso, hermano, mantente cerca de la vid, aliméntate de tu palabra siempre, depende de su gracia diariamente. Pero nuestra vida y nuestro fruto
no dependen solo de la unión con la vid, sino también del cuidado soberano del Padre. Como cuarto punto, veamos la cuarta realidad de la expresión de Cristo en este pasaje, y es que Cristo nos presenta al Padre como viñador. Es decir, el Padre como viñador hace tres cosas muy importantes: cuida, poda y fructifica. En Hebreos 12, del 5 al 11, por favor acompáñeme. El apóstol o el autor inspirado habla así. Hebreos 12, 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué es hijo aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja disciplina, sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que no participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da su fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Veamos qué Cristo quiere que conozcamos del viñador, el cual es el Padre. Lo primero, el Padre es el cuidador soberano. Jesús presenta al Padre como el viñador, es decir, como el agricultor que conoce cada rama y que actúa con una sabiduría perfecta, que sabe lo que hace. No hay acción entonces accidental en el trato del Padre con nosotros. Todo lo que el Padre permite en nuestra vida está cuidadosamente calculado para dos cosas: para nuestro bien y para su gloria. Así que el Padre todo lo hace con un propósito de amor. Cada poda, cada corte, cada regada, cada observación lo hace con amor. Esto significa que incluso las pruebas más dolorosas que las que podamos enfrentarnos como creyentes son parte de un plan amoroso. A veces el cuidado del Padre incluye quitar algo que nosotros querríamos retener, porque Él ve algo que nosotros no vemos. Y lo vemos en el texto de Hebreos. Muchas veces vamos a experimentar disciplina del parte del Señor, pero es Él con sus tijeras divinas, podando lo que está mal. Así que recuerda, mi hermano, que en las temporadas más difíciles estamos en manos de un viñador que nunca se equivoca y nunca se ha equivocado y nunca se va a equivocar. La providencia que el Padre ejerce sobre su vida es sabia, es precisa, pero está llena sobre todo de amor. ¿Qué otra cosa? No solo Cristo nos muestra que el Padre es el cuidador soberano, sino que Él dice que la poda que Él realiza genera más fruto. Así que la poda del Señor tiene un propósito. La disciplina y el trato del Señor tiene como propósito dar más fruto, así duela. Jesús dice que el viñador poda las ramas que dan fruto, ¿para qué? Para que den más fruto. Así que la poda es el acto de cortar lo innecesario. La poda es el acto de cortar lo que está enfermo, lo que consume recursos sin producir fruto. Hebreos 12:11 nos señala esto, que la disciplina no parece agradable en el momento, pero produce fruto apacible de justicia. Henry comenta: Dios quita lo que estorba la fructificación, aunque nos duela. Muchas veces Dios remueve hábitos de nosotros. Muchas veces Dios nos quita relaciones y nos quita comodidades que impiden nuestro crecimiento espiritual. Pero aunque el principio va a doler, después entendemos que fue para hacernos más fructíferos. No resistas entonces, hermano, la disciplina del Padre. Abraza la disciplina del Padre como un medio de purificación, pero también de madurez,
Pregúntate, ¿qué es lo que está podando Dios en mi vida? Y si estoy siendo disciplinado, ¿qué es lo que Dios el Padre quiere que yo aprenda? Tercero, la eliminación de ramas estériles. Cristo también no solo poda para más frutos, sino elimina las ramas estériles. Así que Jesús advierte que las ramas no producen fruto en sí mismas, sino que las ramas que están secas son quitadas. Y esta no es una pérdida temporal de recompensa, sino una separación definitiva. Un día las ramas sin fruto serán apartadas para siempre. Así que hoy vemos aquí la realidad de juicio. Una vida sin fruto evidencia una fe sin vida. Así que esto nos muestra que va a haber un día en el que va a haber juicio. Hoy es el tiempo para arrepentirse y unirse a Cristo. El poder ver que Dios va a eliminar las ramas estériles nos hace pensar que hoy es tiempo de dejar de confiar en nosotros, sino en empezar a confiar en Cristo realmente. No confíes en tu conexión con la iglesia, no confíes en tu conexión con la religión, porque eso no te va a salvar y eso no te va a dar vida. Sin unión vital con la vid, el fin será la separación eterna. Así que vimos, sin la vid y sin el viñador, no somos nada. Pero si la vid y el viñador trabajan para nuestra vida, es porque tienen un propósito, y es dar fruto que glorifica al Padre, lo cual nos arroja al quinto gran punto, y es el fruto. Cristo no solo habla de la vida antigua y nueva. Cristo no solo habla de que Él es la vid verdadera, no solo habla de que hay un viñador, sino que habla de que hay un fruto. Y el fruto es el propósito de la vid. Por favor, acompáñame a Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que, como primero veamos el fruto. El fruto es primero evidencia de la vida. En la naturaleza un árbol vivo inevitablemente va a dar fruto. La ausencia de fruto entonces que revela muerte. Jesús afirma que la única manera de dar fruto es permaneciendo en Él. Así que el fruto espiritual es la señal visible de la unión invisible con Cristo. Señala un comentarista, el fruto es la única señal segura de que la savia de Cristo corre por nuestras almas. Así que este fruto no es principalmente actividad externa. El fruto, cuando empieza a germinar, es un carácter formado por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese carácter? ¿Cuál es la apariencia del fruto? Hay uvas que son moradas. Asimismo, ¿cuál es el fruto del cristiano? La apariencia será amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Las obras sin carácter cristiano son como frutas plásticas. Se ven bien, pero no alimentan a nadie, ni tienen vida en sí mismas. Así que eso nos muestra que debemos examinar nuestra vida no solo por lo que hacemos, sino por lo que somos. ¿Está el carácter de Cristo siendo formado en ti? ¿O estás forzando un fruto del cual jamás va a nacer? Entonces Cristo nos muestra que no solo el fruto es evidencia de vida, sino que el fruto es algo que glorifica al Padre. Jesús dice, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto. El propósito de nuestra vida en Cristo no es recibir aplausos. El propósito de nuestra vida en Cristo es que Dios sea honrado a través de lo que somos y de lo que hacemos. El verdadero fruto no es autopromoción, sino una evidencia visible del carácter de Cristo en nosotros. La Escritura nos muestra que este fruto tiene aspectos concretos. No es lo que tú imagines que Dios va a hacer en ti, es lo que Dios realmente va a hacer. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Bueno, describamos rápidamente este fruto, amor. ¿Qué es amor? Bueno, servir a otros sin buscar beneficio propio. Es perdonar incluso cuando duele. Es dar la otra mejilla, aun cuando la primera bofetada ha dolido demasiado. ¿Qué más da o qué más es el fruto del Espíritu? Bueno, también es gozo.
Gozo es una alegría constante que no depende de las circunstancias, sino de la comunión con Dios. Pero también hay paz. La paz es la capacidad de vivir en armonía y confianza en medio de la adversidad. También hay paciencia. ¿Qué significa paciencia? Bueno, es poder soportar con calma las pruebas y las faltas ajenas. Benignidad y bondad. Esos son actos concretos de generosidad y también de compasión. Pero también fe. Fe es una vida de confianza, de fidelidad en Dios. Mansedumbre. Mansedumbre es responder con humildad en vez de arrogancia. Templanza. Templanza es dominio propio en las palabras, emociones y deseos. Así que, hermano, estos frutos se manifiestan en lo cotidiano. No se van a manifestar en lo secreto. Se van a manifestar en el diario, en la forma en que tratamos a nuestra familia, en la forma en que trabajamos, en la forma en que reaccionamos a los conflictos, en la forma en cómo administramos nuestro tiempo, nuestros recursos. El mundo va a ver un reflejo de Cristo. Y cuando el mundo ve el reflejo de Cristo, entonces se da gloria al Padre. Así se cumple Mateo 5:16, donde Jesús nos llama a vivir de tal modo que otros vean buenas obras. ¿Para qué? Para que glorifiquen a Dios. Así que no vivas para que tu nombre brille, hermano, sino para que tu vida sea un espejo que proyecte a Cristo. El fruto que glorifica al Padre es la evidencia de que estás unido a la vid. Por lo tanto, vive de tal manera que tu vida sea un espejo que refleje a Cristo. No uses la vida en Cristo como un escaparate de tu reputación, sino como para glorificar a tu Padre que está en el cielo. Pero una tercera característica de este fruto es que este fruto no solo crece una sola vez, sino que es un fruto que va en aumento y perseverancia. Jesús no se conforma con que demos algo de fruto. Mira cuál es la meta del viñador en Juan 15:16, sino es que este fruto dé mucho fruto, en abundancia, pero que también permanezca. Henry lo expresa así: Dios no se conforma con poco fruto, quiere más, quiere mucho. Esto significa crecimiento continuo y perseverancia. Evalúa si el fruto espiritual está en aumento, hermano. Evalúa si te estás conformando es con lo que fuiste o si en realidad estás buscando crecer cada día, perseverando en obediencia y en amor hasta el final. Así que hemos visto que hay fruto, pero como último, Cristo también nos dice lo siguiente, y es que para que haya fruto hay una condición indispensable, y es permanecer en Cristo. Como último punto, entonces, veamos el llamado a permanecer en Cristo. En esto concluyen las palabras del Señor. Juan 15:4-7 dice que este llamado es tanto para creyentes como para no creyentes. Y es la conclusión. Así que voy a hablar a mis hermanos creyentes y después a los que nos están visitando o los que nos frecuentan, los que no han creído en Cristo. Primero, hermano creyente, Jesús repite con insistencia algo: permaneced en mí, y promete después: y yo en vosotros. En el versículo 4 lo podemos ver. Este mandamiento de permanecer en Cristo no es opcional, sino que es vital. Permanecer es la vida entera del creyente, dice Israel. ¿Cómo permanece la vida del creyente? Por fe, por amor y por obediencia. Así que permanecer significa hacer de Cristo nuestra morada constante. Permanecer es no ir a Cristo ocasionalmente. Permanecer en Cristo no es considerar a Cristo como un refugio ocasional. Es vivir cada día en dependencia consciente de Él, alimentándonos de su palabra, obedeciendo su voluntad y descansando en amor. Además, permanecer es la única forma de producir fruto. Recuerda, todo fruto que glorifica a Dios viene únicamente y exclusivamente de la comunión con Cristo. Así que no hay verdadero servicio cristiano sin una conexión viva con la vid. El activismo sin comunión, hermano, es como una rama cortada que intenta florecer. Puede parecer verde por un tiempo, pero pronto se seca. Así que finalmente Jesús promete que si permanecemos en Él y sus palabras en nosotros, nuestras oraciones también serán respondidas. Dice un comentarista: las oraciones de quienes permanecen en Cristo
son como ramas cargadas, se doblan hacia el cielo y reciben respuesta. ¿Esto qué significa? Que Dios no escucha nuestras oraciones para cumplir nuestros caprichos, sino que cuando nosotros como creyentes permanecemos en Cristo, nuestros deseos se van a alinear con los deseos del Padre y vamos a pedir lo que agrada a su santa majestad. Así que, hermano cristiano, la aplicación es, o el llamado a permanecer en Cristo para ti es el siguiente: haz de Cristo tu hogar diario. No sirvas sin antes estar en la presencia de Dios. No ores para que se cumpla tu voluntad, sino para que la de Él sea hecha primero, antes que todo. Pero este llamado a permanecer en la vid no es solo para aquellos que han creído en Cristo, sino para los que no han creído. Y la exhortación de Jesús a permanecer presupone algo previo, querido amigo o joven niño que me escuchas hoy. Primero debemos entrar en Cristo para poder dar fruto. Así que una rama no puede permanecer en la vid si nunca ha sido injertada a ella. Afuera de Cristo no hay vida espiritual, así que hay como mucho, sin Cristo, una apariencia temporal que tarde o temprano se marchita. Tal vez, amigo, niño, has vivido con la idea de que ser buena persona es suficiente, o quizás hayas confiado en tu religión, o en tus tradiciones, o en el hecho de que alguna vez fuiste parte de una iglesia, pero la verdad es mucho más seria. En Efesios 2:1 el apóstol dice: sin Cristo estás muerto en tus delitos y pecados. Así que el pecado no es simplemente equivocarse, el pecado no es solo fallar un poco. El pecado es una rebelión voluntaria ante un Dios que es santo. El pecado es una mancha que pudre el corazón. Y el pecado es una deuda que no vas a poder pagar. Así que el pecado engaña, esclaviza, destruye y al final mata. Porque la paga del pecado es muerte. Así que Jesús es claro: separados de Él nada podemos hacer y nada podemos ser. Sin Cristo no hay fruto que glorifique a Dios. Y sin fruto solo queda el destino de la rama seca. Pero recuerda que el destino de la rama seca no es que solo va a morir, sino que algún día va a ser echada al fuego. Pero la buena noticia es esta: hoy, en este momento, Cristo te invita a unirte a Él. No importa cuán manchado, cuán roto, cuán endurecido esté tu corazón hacia Dios. Cristo murió para limpiar la suciedad más profunda del pecado del ser humano. Y Él murió para darnos una vida nueva y eterna. Así que la sangre de Cristo es suficiente no solo para perdonar, sino para transformar. Así que deja de confiar en tu moralidad, en tus rituales, que no van a poder salvarte nunca. La salvación es un regalo que solo se recibe por fe. Así que ven a Cristo, ríndete a Él y comienza a permanecer en la vid verdadera. Y así vas a poder tener una vida abundante ahora y vida eterna después. Hoy es el día. Ahorita sin Cristo estás unido a la muerte, pero cuando te unas a Cristo vas a vivir. Así que podemos concluir esto rápidamente, y es que a ti que no has creído en Cristo, la única manera de poder unirte a la vid es venir a la cruz para ser injertado en ella. Esto no es religión muerta. El cristianismo no es un cuento para asustar tampoco. El pecado es real y tú lo ves en las noticias, en tu barrio, en tu hogar, en tu propio corazón. Así que esa mentira que dijiste, ese odio que guardas, esa indiferencia hacia Dios, todo eso no es un error, es una rebelión contra tu Creador. Y la paga del pecado es muerte, y esa muerte no solo es física, sino que es eterna. Por eso Cristo vino. Él, la vid verdadera, es el único que puede dar vida real a las ramas que están secas y están condenadas al fuego, que están condenadas a desaparecer. Mira a Cristo y mira que en la cruz Él llevó sobre sí mismo el castigo que el Padre determinó para los pecadores que se arrepienten y creen en Él. Allí la muerte de Cristo y su sangre fueron el precio para salvar a todo aquel que cree. Hoy necesitas reconocer delante de Dios que has vivido separado de Él. No encubras tu pecado, no excuses tu pecado, confiésalo y arrepiéntete sinceramente pidiéndole a Dios que te limpie y te reciba.
Clama con fe, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Mi vida está seca y sin ti estoy perdido. Ten misericordia de mí. Y dice Jesús que al que viene a Él no le echa afuera. Así que ven con tus heridas, tus cargas, con tu sequedad espiritual. Cristo puede injertarse o puede injertarte en su vida para que su gracia corra como savia fresca en tu corazón y empieces a vivir de verdad y empieces a vivir con propósito. Recuerda que si Cristo dijo que la vida es verdadera, entonces fuera de Cristo no hay salvación, pero en Cristo hay perdón, hay vida y hay fruto eterno. Pero también podemos concluir para mi hermano creyente, y es que este pasaje no es solo un llamado al inconverso, sino que es una advertencia y es un aliento para que nosotros que ya estamos en Cristo nos animemos a una vida de piedad, porque aunque somos ramas unidas a la vid, aún podemos descuidar la comunión que tenemos con Dios y nos podemos volver estériles si dejamos de permanecer en su amor y en su palabra. Así que, hermano, la vida cristiana no es un impulso emocional de un día o de cada domingo. La vida espiritual es una dependencia diaria de Cristo. Permanecer en Cristo significa abrir cada mañana la Escritura, orar con sinceridad, significa obedecer aunque cueste. Vivir la vida cristiana de verdad es buscar su gloria por encima de la nuestra. Así que no se trata de acumular actividades religiosas o victorias o trofeos cristianos. Se trata de que Cristo sea la fuente de todo lo que pensamos, hablamos y hacemos. Y tal vez, hermano, tal vez hayan aquí hermanos que estén de pronto desilusionados o se sientan secos, tristes. Pero tal vez sientas que tu vida está seca, o que tu oración es débil, o que tu testimonio está apagado. No olvides que la savia sigue fluyendo desde la vid, y que si vuelves a aferrarte a Cristo, Él va a renovar siempre tu gozo y te va a hacer fructificar de nuevo. Así que no mires, hermano cristiano, tu debilidad como una condena. Mira tu debilidad como una oportunidad para correr hacia Cristo y para depender más profundamente de su gracia. Hermanos, el mundo necesita ver el fruto de Cristo en nosotros y necesita ver paciencia en medio de la presión. El mundo necesita ver gozo en medio de la prueba. El mundo necesita ver amor donde hay rechazo. El mundo necesita ver perdón donde hubo ofensa. Así que nuestra vida sea ese árbol que está cargado de mucho fruto y que cuando muchos nos vean digan, Dios está allí. Por eso, sigamos unidos a la vid con todo nuestro corazón. No vivamos de reservas pasadas, de victorias pasadas. Hoy y cada día bebamos de la fuente para que nuestro fruto glorifique al Padre y testifique que el mundo necesita a Jesús y que Jesús vive en nosotros, que vive en la iglesia, que Él redimió por su sangre. Oremos.